Quien me contempla, me consuela. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de nuestro querido San José. Terminamos hoy el PDF del Padre Fernando María Cornet en su capítulo 7 que se titula Hipótesis creativas. Incluso antes de la celebración del cónclave, comenzaron a circular no solo rumores, sino también publicaciones con el objetivo de legitimar tanto el propio cónclave como a quien resultara elegido. Con esto, sin quererlo, se afirmaba que existía un problema, pero nadie a nivel oficial quería hablar de él. El problema era la seria y fundada discusión sobre la ilegitimidad de Francisco I, algo que lo condicionaba todo. Así surgieron algunas, entre comillas, hipótesis, que hemos definido como, entre comillas, creativas, por el ingenio empleado para formularlas, al menos en algunos casos, con el único objetivo de que la gente aceptara, aunque fuera preventivamente, que el cónclave de 2025, que por diversas razones ya se prefiguraba claramente como nulo e inválido, sería en cambio absolutamente válido y daría origen no a un antipapa, sino a un verdadero pontífice, sucesor del bienaventurado apóstol Pedro, pero analicemos con más detalle algunas de estas hipótesis. Así pues, la gente no quería asumir, aceptar, o no ha querido, mejor dicho, no ha querido, porque ya estamos hablando del pasado, han pasado varios meses, no han querido aceptar la realidad del antipapado de Preboste, del cónclave nulo e inválido, también en 2025, y entonces han surgido unas hipótesis creativas, unas teorías muy imaginativas para justificar de una manera o de otra que sí, claro que sí, es papa, es válido y por esta razón o por aquella otra lo damos por bueno y es el papa, en este caso León XIV. Pues no, señores, es un antipapa, pero vamos a ver con cuánta imaginación han despachado el asunto y han justificado lo injustificable, así lo explica el padre Cornet. La primera, pues lo hace apelando al sínodo de Constanza en el siglo XV. El sínodo de Constanza en el siglo XV. Punto 7a. En esta hipótesis se intentó presentar, ya en los días previos al cónclave, una especie de comparación entre lo sucedido en el concilio de Constanza de 1414-1418 y nuestro tiempo. Entonces, tras años de cisma en Occidente y con incluso 3 papas, de los cuales uno era verdadero, Gregorio XII, quien abdicó, y los otros 2 eran antipapas, Benedicto XIII y Juan XXIII, quienes fueron depuestos. Los cardenales nombrados por los 3, entre comillas, pontífices se reunieron y entre muchas dificultades y también gracias a la decisiva intervención del emperador, finalmente eligieron por unanimidad a Martín V, quien se convirtió en el verdadero y legítimo pontífice, con el que puso fin a un período de terrible sufrimiento para la Iglesia. Fijaos, luego sí que tendríamos un verdadero papa con ese nombre, Juan XXIII. En resumen, la esencia de esta comparación es, de aquel cónclave con tantos falsos cardenales, finalmente emergió un verdadero papa. ¿No debería considerarse lo mismo ahora con los verdaderos cardenales, entre comillas, verdaderos cardenales, que entrarán, bueno, ya entraron, esto se escribió antes del cónclave, que entrarán al cónclave junto con los, entre comillas, cardenales bergoglianos? Hay muchas diferencias entre aquel episodio de 1417, cuando Martín V fue elegido, y nuestra época. De hecho, una cosa estaba clara para todos entonces, que había antipapas. No estaba tan claro cuál de los 3 era el verdadero. Hoy, sin embargo, seguimos fingiendo que no pasó nada, guardando silencio, desviando cualquier referencia al antipapado de Bergoglio. Hoy, oficialmente, el antipapado de Bergoglio no existe, pero su legitimidad cuenta con un fuerte respaldo y cualquiera que se atreva a cuestionarlo es severamente castigado. Precisamente por esta razón, ambas situaciones no son comparables. Una segunda diferencia, y no de poca importancia, es que en aquel entonces no existían las normas y leyes que tenemos hoy. En aquella época solían basarse principalmente en las decretales, una serie de decretos pontificios que siempre respondían a situaciones individuales, pero que,
por lo tanto, indicaban el camino a seguir en casos similares y, en la opinión de teólogos y canonistas, quienes eran convocados ocasionalmente a expresarse en las más diversas situaciones. Recordemos que el primer código de derecho canónico, con el que se alcanzó un objetivo de altísimo valor en el sistema canónico, se publicó en 1917 y fue reformado en 1983, encontrándose actualmente en vigor. Además, un texto como la Universi Dominici Gregis, que regula en detalle todo el período de la sede vacante, las condiciones para ser elector, la convocatoria y posteriormente la celebración de un cónclave, es de 1996. En aquel entonces hicieron lo mejor que pudieron con lo disponible, incluso gracias a la intervención imperial, pero tal intervención no sería aceptable con las normas actuales, donde hoy no podemos actuar como si las normas y leyes a nuestra disposición no existieran, y para estas normas y leyes, como hemos demostrado en las primeras partes de esta obra, un falso cónclave no puede generar un verdadero pontífice. Así pues, ya vemos que por más que intenten justificarlo con esta situación del pasado, no es comparable. Vamos con el segundo punto, 7b, adhesión pacífica y universal para justificar que León XIV, según ellos, sí es papa. Pues dice así: esta hipótesis teológica se invocó con frecuencia durante buena parte del pontificado de Francisco I para acallar los rumores que hablaban de irregularidades en el cónclave de 2013, que habrían anulado la elección del cardenal Bergoglio, y ahora se vuelve a plantear casi como si dijera: en resumen, no importa lo que ocurrió antes y durante e incluso después del cónclave, porque si hoy la Iglesia lo acepta como papa, significa que lo es. Así fue Francisco I y ahora lo será con León XIV. Esta hipótesis teológica afirma que si hubo irregularidades durante el cónclave que habrían anulado tal acto, éstas podrían subsanarse con la adhesión universal pacífica, ya que la Iglesia nunca podría fallar, y si en su totalidad se adhiere y reconoce a tal papa, entonces es papa. Muchos han afirmado que la adhesión pacífica universal era parte integral de la doctrina de la Iglesia, cuando en realidad no es más que una simple hipótesis teológica, nacida para la discusión académica formulada y apoyada únicamente por ciertos teólogos, aunque algunos de ellos ilustres. Lo cierto es que ningún pontífice la ha tenido en cuenta, ni para aceptarla, ni para rechazarla. Está completamente ausente de todo documento oficial del magisterio directo de los papas y de todo documento emitido por los dicasterios romanos con el refrendo del pontífice. Simplemente no existe. ¿Y por qué se la ignora tanto? Creo que por tres razones. Primero, adhesión pacífica y universal significa que todos los católicos se adhieren dulcemente, sin problemas ni objeciones al pontífice, pero esto es irreal, ya que siempre ha habido oposición, desacuerdo, descontento, etc. A veces lo hacían en voz baja, otras veces expresaban su insatisfacción con fuerza. A veces eran los príncipes cristianos quienes planteaban los problemas, otras veces, en cambio, eran los simples fieles. En algunos casos eran las familias nobles las que se oponían en la lucha por el trono de Pedro, en otros solo los cardenales de diferente orientación política o de diferentes naciones. En algunos casos tales oposiciones degeneraron en verdaderos cismas con la elección de los antipapas, unos 40 entre otros. El contraste fue tan fuerte y violento que desembocó en un conflicto armado. Imaginémonos si hoy, con 1.300 millones de católicos, no hubiera nadie que se opusiera. No hubiera habido nadie que se opusiera, mostrara su desagrado o manifestara sus dudas personales, reales o presuntas. Entre los nuevos partidarios de esta hipótesis no dejaron de reducir la universalidad de la adhesión, dadas las crecientes objeciones en ese momento. Afirmaron, por lo tanto, que, entre comillas, universal no debía significar la totalidad del cuerpo místico, sino que bastaba con que se tratara sólo de la jerarquía, luego sólo de obispos y cardenales, luego nuevamente sólo de cardenales, y finalmente sólo de cardenales electores. En resumen, cada vez más reducido. Sin embargo, alcanzar la universalidad perfecta y armoniosa para aceptar a un pontífice es algo irreal.
Segundo, esta hipótesis teológica es muy similar a la herejía del conciliarismo, donde la autoridad y legitimidad del pontífice dependían del concilio o sínodo de obispos y cardenales. En la hipótesis de la adhesión universal pacífica, la legitimidad del pontífice está en manos de la multitud, sin importar si se considera una totalidad absoluta o limitada, y si lo aceptan, entonces es el verdadero pontífice. De lo contrario, esa persona tendrá que llorar en las cavernas del desierto por su desgracia. Esto no sólo sería así durante el momento posterior a la elección, sino que, como afirma Scrosati, sólo sería válido durante un tiempo adecuado, y cabe preguntarse cuánto duraría ese tiempo. ¿Unos meses? ¿Unos años? ¿Unas décadas? ¿Cuánto tiempo debería temblar un papa porque la adhesión universal pacífica le favorece y nadie lo duda? Y si después de ese tiempo, entre comillas, apropiado, surgiera una duda real, seria y fundada sobre la legitimidad, ¿seguiría siendo válida? Una vez aceptada pacífica y universalmente, nunca se dudará de su legitimidad, ni siquiera ante evidencia abrumadora y muy clara, y finalmente, ¿dependerá tal objeción a la legitimidad del número y la calidad de quienes dudan para ser cierta? Porque así parece ser la postura de Scrosati, según la cual sacerdotes y laicos no son suficientes para apoyar la ilegitimidad de un pontífice. Pero si a sacerdotes y laicos no se les permite dudar de la ilegitimidad de un pontífice, del mismo modo tampoco estarán autorizados a defender su legitimidad. Están fuera de juego en ambos sentidos, por lo tanto, defender su legitimidad. Por lo tanto, Scrosati también es ilegítimo para defender la legitimidad de Francisco o de cualquier otra persona. Si esta hipótesis teológica fuera verdaderamente un hecho dogmático, sería un hecho dogmático muy dudoso, más capaz de suscitar preguntas que de ofrecer respuestas, y constantemente necesitado de nuevas aclaraciones sobre su verdadero significado. Tercero, fue el Papa Martín V quien imposibilitó definitivamente tal hipótesis teológica. De hecho, en el número 24 de su bula Intercunctas, que ya hemos citado y comentado, aseguró con su suprema autoridad que un papa es verdaderamente tal tras ser elegido canónicamente, aceptar esta elección regularmente realizada y autoimponerse el nombre con el que desea ser llamado. B. La legitimidad de un papa no depende, por tanto, de la aceptación de nadie, repito, de nadie. C. Si en ese momento es papa, no hay nada que legitimar posteriormente, y si no lo es, dado que la elección no fue canónica ni regular, entonces no se convertirá en papa, ya que sólo con las tres condiciones indicadas en A se es verdaderamente papa. Juan Pablo II reiteró estos conceptos, quien declaró categóricamente en el número 76 de la Universi Dominici Gregis que si no se observan fielmente todas las normas y condiciones establecidas en dicha Constitución, la elección será nula, sin que se haga ninguna declaración al respecto, y la persona elegida carecerá de derechos. Si un papa declara solemnemente que una elección irregular es y permanecerá nula para siempre. ¿Cómo se aplica la adhesión pacífica y universal? ¿Qué remedio debe darse si un pontífice declara solemnemente que dicha elección no puede ser remediada y que esa persona no puede ser legitimada? Un aspecto que no se ha considerado hasta ahora en los debates sobre esta hipótesis teológica se refiere a la calidad de la información necesaria para juzgar correctamente. De hecho, todo el pueblo de Dios, fieles y pastores, se adhiere a un pontífice por dos razones. La primera, porque es un acto de fe necesario para aceptar el papado, y la segunda porque se ha afirmado que el verdadero y legítimo pontífice es precisamente él. Ahora bien, ¿cómo se debe juzgar una adhesión universal pacífica en la que los fieles y la propia jerarquía han sido víctimas de engaños, falsificaciones, mentiras constantes y pura propaganda falsa sobre quién es realmente el pontífice o sobre cómo se sentó en el trono de Pedro? ¿Seguirían adhiriéndose
con tanta dulzura, serenidad, paz y universalidad a él, si supieran que, por ejemplo, probablemente nunca recibió el diaconado y con ello ha cuestionado la validez de sus ordenaciones sacerdotales y episcopales, llegando al papado quizás sin siquiera ser diácono? ¿Qué harían si supieran que su predecesor, por ejemplo, no estaba muerto ni había abdicado realmente al convocarse el cónclave? ¿Qué harían si, por ejemplo, supieran que durante el cónclave violaron las disposiciones establecidas por Juan Pablo II y que por lo tanto todo es nulo e inválido, absolutamente incurable, no subsanable? ¿Qué harían si, por ejemplo, se enteraran de todos los falsos testimonios dados por diversas personas para apoyar la legitimidad de aquel, aun sabiendo que esos falsos testigos eran claramente conscientes de dar fe de la falsedad? ¿Qué harían, por ejemplo, si supieran de pruebas falsas creadas ad hoc para afirmar su legitimidad? ¿Qué harían, por ejemplo, si por casualidad supieran que algunos documentos oficiales han sido manipulados, otros desaparecidos y quizás destruidos, documentos que pondrían en tela de juicio la legitimidad e idoneidad de aquel? En efecto, ¿cómo se debe juzgar una adhesión pacífica y universal que no fue ni verdaderamente pacífica ni universal? La verdad engendra odio, por esto algunos, para no incurrir en el odio de los demás, echan sobre su boca el manto del silencio. Si predicaran la verdad tal como es y la misma verdad lo exige y la divina escritura abiertamente lo impone, ellos incurrirían en el odio de las personas mundanas. Jamás se debe dejar de decir la verdad aun a costa de provocar escándalo. San Antonio de Padua. Pues ya lo veis, muchas preguntas con una única respuesta, y es que no cuela. Eso de pacífica y universal, la aceptación universal y pacífica, no cuela por muchos motivos. Y uno de ellos y principales es que cuando hay un error sustancial previo, pues todo lo que viene detrás no sirve, es nulo. Y ese error sustancial previo es convocar un cónclave con un papa todavía vivo o que no haya abdicado realmente. Como fue el caso de Benedicto, no abdicó realmente, válidamente, y por tanto, pues todo lo demás da igual, lo que quieran justificar. Vamos con el tercer punto, séptimo C, voces del más allá. Tanto en los días previos al inicio del cónclave como en los inmediatamente posteriores surgieron testimonios esporádicos de diversas personas sobre inspiraciones recibidas acerca del resultado del cónclave que elegiría León XIV, o sobre revelaciones y confirmaciones de Dios, de la Madre de Dios o de algún santo o ángel del cielo, sobre la perfecta legitimidad del elegido, León XIV. También hay novelas, incluso películas, que hablan de ello, según dicen, con unos días, meses o incluso años de antelación. Pues bien, en realidad hay infinidad de novelas de todas las tendencias, terror, detectives, melodramas, etc., y numerosos artículos de diversos géneros teológicos, filosóficos, literarios, etc., en los que aparece la figura de un papa después del entonces reinante con uno de los nombres que en el último siglo habían usado los pontífices: Gregorio XVII, Juan XXIV, Pablo VII, Pío XIII, Juan Pablo III e incluso Benedicto XVII y Francisco II no faltaban. A todo esto, obviamente, habría que añadir a nuestro León XIV. La verdadera sorpresa habría sido, entre comillas, adivinar nombres papales como Higinio, Ceferino, Adriano, Zósimo, Hormisdas, Zacarías, Cayo, Vigilio, etc. Las locuciones y revelaciones interiores recibidas supuestamente de místicos y videntes, entre comillas, deben evaluarse siempre con gran prudencia y atención, porque a menudo el diablo se aprovecha de ello para confundir la buena fe, así como también existe el riesgo de que lo que se atribuye a Dios sea fruto de nuestra propia psique e imaginación. No es casualidad que la Iglesia analice estas manifestaciones con gran cuidado y una, entre comillas, sana desconfianza, hasta que pueda cerciorarse de la naturaleza sobrenatural de tales fenómenos. Puede suceder que incluso un verdadero vidente, objeto de revelaciones y locuciones certificadas de buena fe, atribuya un día a Dios lo que no es de Dios, como le sucedió al profeta Natán, cuando David le comunicó su deseo de construir un templo para el Señor, y el profeta le aseguró que Dios aprobaba su elección, pero esa misma tarde la palabra del Señor llegó a Natán para corregirlo.
Esto lo vemos en el primer libro de las Crónicas, capítulo 17. En este sentido existen numerosos indicios de que la propia Virgen en La Salet, Francia, en Fátima, Portugal, en Quito, Ecuador, en Civitavecchia, cerca de Roma, en Akita, Japón, también en España, en Garabandal, en Umbe y en el Escorial, Prado Nuevo, y posteriormente la beata Ana Catalina Emmerich, San Juan Bosco, San Francisco de Asís, la mística María Julia Jaeni, la estigmatizada Sor Patrocinio, el padre Stefano Gobi y varios otros nos han advertido sobre este periodo y sobre el cumplimiento del número 675 del Catecismo de la Iglesia Católica. En ese número 675 se habla de una gran y última prueba que la Iglesia tendrá que sufrir y que consistirá en la mayor impostura religiosa. En Fátima, en el tercer secreto, Nuestra Señora advirtió sobre la apostasía en la Iglesia y la usurpación del trono petrino, algo que el Papa León XIII también vislumbró en aquella famosa visión que lo llevó a redactar la súplica a San Miguel Arcángel para ser recitada al final de la Santa Misa. La estigmatizada hermana Patrocinio vio dos leones enfrentados, uno con la señal de la cruz en la frente y el otro convertido en serpiente, con el triunfo final del verdadero león sobre el diablo. Nuestra Señora de la Salet afirmó que Roma perdería la fe y se convertiría en la sede del Anticristo. La beata Emmerich presenció la destrucción de la Iglesia que los enemigos infiltrados estaban llevando a cabo, y al mismo tiempo la construcción de una nueva iglesia por parte de los masones, a los que llamaba los demoledores. En las revelaciones de la Madre de Dios en Quito en el siglo XVI se habla a menudo de la obra destructiva que los masones, incluso con este término se les identifica, habrían llevado a cabo en el siglo XX. En Garabandal, al morir Juan XXIII, Nuestra Señora anunció a una de las niñas videntes que sólo quedaban 3 papas legítimos, y luego declaró que en realidad eran 4, pero que no tomaría en cuenta uno porque su reinado sería demasiado breve, como ocurrió con Juan Pablo I, mientras que los otros eran 3, Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Por lo tanto, el último pontífice legítimo, pues ya lo vemos. ¿Quién es, verdad? Benedicto, claro. Incluso en la lista profética de San Malaquías, el Papa Benedicto XVI sería el último antes de la Gran Tribulación. La mística francesa estigmatizada María Julie Jaeni, el 29 de septiembre de 1882, profetizó lo siguiente: la Iglesia tendrá su sede vacante durante muchos meses. Habrá 2 antipapas consecutivos que reinarán sobre la Santa Sede durante todo este período. Habrá 2 antipapas consecutivos. Bueno, pues nada, ahí lo vemos. El seráfico de Asís también anunció la usurpación del trono de Petrino y que este hombre no elegido canónicamente desataría numerosas tribulaciones y persecuciones contra los verdaderos fieles. Para ese terrible tiempo de tribulación, don Bosco indicó la auxiliadora y la Eucaristía como refugio seguro. Asimismo, en Umbe, donde la Purísima Virgen María, venerada, anuncia la importancia de la Eucaristía, que será un refugio seguro en las tormentas. Revela también al falso Papa, un hombre injusto y violento porque viola el derecho canónico, básicamente, aunque también por su carácter, ¿no? Pero viola el derecho, lo viola todo, el orden, ¿no? Que ni siquiera podrá bendecir al pueblo en nombre de Dios, un falso Papa sin sacerdocio, se pregunta el padre Cornet, y que el verdadero Papa será entregado a la Iglesia solo después del aviso, un evento del que también se habló en Medjugorje y en otros lugares. Bueno, ese falso Papa al que se refiere la Virgen en Umbe, que es Bergoglio, y que es injusto y violento, se extiende en la persona, en la figura de Preboste, en todo el antipapado, toda la impostura. Abarca todo un periodo. En Umbe, la vidente Felisa Sistiaga vio que las llaves de San Pedro estaban en manos de la Virgen y que ella las entregaría a Pedro Romano. Incluso, bueno, esto es una interpretación, no es exactamente que se dijera así en Umbe. Incluso en el Escorial, Nuestra Señora, en una de las apariciones, apareció vestida con ropas papales y el escudo de armas de Juan Pablo II, pero no porque quisiera ser papa, sino porque fue custodia de las llaves de San Pedro durante un tiempo y por lo tanto gobernadora por mandato de su divino Hijo de la Iglesia, de la que es madre hasta la manifestación de Pedro Romano. Habrá una noche oscura con mucha maldad y tibieza entre los sacerdotes, con una apostasía generalizada del clero y de muchos consagrados de la masonería, como se reveló en Civitavecchia, oposición entre cardenales y obispos, y muchos consagrados que abandonarán el servicio del Señor, como reveló
la señora de todos los pueblos en Akita. Pero el prelado que Jesús y Nuestra Señora enviarán al mundo restaurará la Iglesia, el espíritu de los sacerdotes, como lo indicó la propia Virgen en Quito. Al final, como se prometió en Fátima, el Inmaculado Corazón de María triunfará. Numerosos santos, videntes y místicos nos han advertido sobre estos tiempos, un período marcado por poca luz, que decimos nosotros en Umbe, que es el tiempo de confusión de las tinieblas, o sea, de la niebla, periodo de niebla, y que sale de la chimenea del Vaticano, sale por esos dos cónclaves el humo de la niebla. Gran confusión por mucho orgullo y arrogancia, por abundante inmodestia, por numerosos falsos profetas que alejarán las almas de Dios y por el falso profeta que introducirá al anticristo entregándole a quienes se han puesto en sus manos. Apocalipsis 16, por no haber creído en la verdad ni haberla amado. Juan 8. Primera Juan 2, etc. Juan 4. Solo la verdad nos hará libres. Juan 8:32. Por eso debemos ser muy cautelosos antes de dar la bienvenida al último rugido del último supuesto vidente, porque el diablo como león rugiente ronda buscando a quien devorar. Primera Pedro 5:8. Y vamos con el punto séptimo de presente y ausente. Una de las hipótesis creativas más interesantes propone lo que aparentemente estaría presente en varios sistemas jurídicos del mundo. De hecho, parece ser una doctrina generalizada y aceptada en jurisprudencia, que quienes participan ilegítimamente en una votación, por ejemplo, en una junta directiva o en una asociación, tienen su voto completamente nulo y ellos mismos son, entre comillas, legalmente inexistentes, resultando al final como si no hubieran estado presentes en esa reunión ni hubieran participado en la votación. Si hubo 30 participantes pero solo 23 fueron legítimos, al final legalmente solo habrá 23 votos, ya que legalmente los otros 7 nunca estuvieron presentes. Aplicando estos principios jurídicos al cónclave, los defensores de esta hipótesis afirmaron que, si bien físicamente entraron 133 cardenales y materialmente votaron 133 cardenales, legalmente, en cambio, solo había esos 25 cardenales legítimos, antes de 2013. Así pues, desde un punto de vista legal, solo 25 participaron y solo 25 votaron. En conclusión, un cónclave absolutamente válido. Quien me planteó esta hipótesis es un reconocido jurista de renombre internacional, profesor de Derecho con numerosas publicaciones, y no tengo motivos para dudar de lo afirmado respecto a los sistemas jurídicos de muchos países. Al no ser jurista, desconozco si esto también tiene correspondencia en la jurisprudencia italiana. Sin embargo, una cosa podemos afirmar de inmediato. Esta consideración no está presente en el sistema jurídico eclesiástico y, por lo tanto, dicho razonamiento no puede aplicarse en absoluto en la Iglesia. De hecho, según el canon 169 del Código de Derecho Canónico y los números 33 y 76 de la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis del Papa Juan Pablo II, textos ya citados y comentados en esta obra, la presencia y participación activa durante una elección y por lo tanto también en un cónclave, incluso de una sola persona que no tenga derecho a estar presente, invalida no solo su voto, sino toda la elección. Y todo esto sin tener en cuenta que la ausencia en el cónclave de 2025 de más de un tercio de los cardenales con derecho a voto, de conformidad con el canon 166.3, ya invalidaba dicha elección por la propia ley. Séptimo es salvación divina. Es bien conocida la máxima cristiana que afirma Dios escribe recto o derecho incluso en renglones torcidos, con la que se pretende señalar cómo el Señor sabe obtener resultados positivos sin verse condicionado por las dificultades terrenales y temporales, a veces incluso por la perversidad humana. A esto se suma el hecho de que Dios sabe cómo obtener el bien incluso del mal. Ciertamente estas son verdades que no deben olvidarse ni descuidarse de ninguna manera, solo que aquí no pueden aplicarse como algunos quisieran. De hecho, no faltan algunos incluso entre los consagrados que las han citado para decir que, si bien el cónclave fue quizás manejado en salas oscuras, quizás dirigido y preparado por personajes oscuros, e incluso participaron 108 quizás falsos cardenales, por lo tanto quizás participantes ilegítimos en ese sagrado evento, que lo habrían anulado con todo
todo con solo esto, Dios siempre es capaz de obtener buenos frutos de las distorsiones humanas y sabe escribir con rectitud sobre renglones torcidos, de modo que al final de ese cónclave surge un papa legítimo. Aquí debemos agregar una serie de adjetivos que hemos visto aquí y allá: un papa verdadero, santo, piadoso, bueno, sabio, moderado, conservador, hasta el punto justo, tradicional, como la Iglesia quiere, y muchos más, etc. León XIV. Es muy probable que quienes han mencionado estas cosas de esta manera hayan olvidado que en Dios no hay contradicción y que el Altísimo es fiel a su palabra porque cumple lo que ha prometido. ¿Cómo se aplica esto a nuestro caso? Nuestro Señor le dijo al apóstol Pedro: todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y se toma esta promesa muy en serio, como el propio San Francisco de Asís tuvo la oportunidad de experimentar. El seráfico padre, de hecho, había obtenido del Señor el don de la indulgencia plenaria para todo aquel que pasara por la puerta de la pequeña iglesia de la Porciúncula, pero fue nuestro Señor mismo quien le dijo a San Francisco que tenía que acudir al Papa de todos modos y pedirla, y sólo entonces, si el pontífice consentía, se le concedería. Por lo tanto, si un pontífice declara solemnemente algo que debe hacerse precisamente de esta manera y no de otra, como se establece en el número 76 de la Universi Dominici Gregis, incluso en el cielo aceptan y respetan lo que el sucesor de Pedro ha establecido en la tierra. Los cardenales han tenido tiempo y medios para conocer los problemas relacionados con el pontificado de Francisco y la discusión sobre su legitimidad. Muchos han sido interpelados directamente con peticiones y solicitudes. Hubo llamamientos públicos en los días previos al cónclave, tanto de fieles laicos como de consagrados. Bastantes cardenales eran expertos en derecho canónico y, sin embargo, actuaron así, porque así lo decidieron libre y voluntariamente. Y si libre y voluntariamente decidieron ir más allá de los límites establecidos por los legítimos sucesores del bienaventurado apóstol Pedro, no se puede pensar que Dios finja que no ha sucedido nada, que lo dejará todo como está, y que de hecho bendecirá la elección del sucesor de un claro y evidente antipapa, de modo que ahora sea un legítimo pontífice de la Iglesia católica. Lo que hemos visto últimamente no fueron, entre comillas, errores cometidos por ignorancia o fragilidad. No. Quizás podría decirse lo mismo de buena parte de lo ocurrido en 2013, pero luego las circunstancias cambiaron, la verdad emergió con mayor claridad, y ninguno de los cardenales quiso someter el problema explícitamente a todo el colegio. Ninguno quiso asumir ni siquiera la responsabilidad indirecta por lo ocurrido con Benedicto XVI y Francisco. Ninguno hizo el más sutil atisbo de mea culpa. Permitieron que el Papa Benedicto, vicario del Hijo de Dios, fuera obstaculizado y luego ultrajado de mil maneras, y permitieron que Francisco maltratara a la Iglesia, esposa del Hijo de Dios, su doctrina, sus sacramentos, la santidad de su madre, que también es la madre del Señor, y creen que ahora Dios les cerrará los ojos, les sonreirá y los animará a continuar por este camino, ofreciéndoles su bendición. Lo siento mucho, no se engañen, de Dios nadie se burla. Gálatas 6:7. Seguimos. Punto 7f. Legítimo hasta la declaración oficial. Uno de los errores más comunes en estos tiempos es confundir nulidad con anulación. ¿Cuál sería la diferencia? La declaración de nulidad consiste en constatar y reconocer la nulidad absoluta de un contrato, de un estado, de un acto jurídico, del cual se afirma que nunca ha existido, que nunca ha tenido realmente efectos jurídicos, aunque durante un tiempo se creyera así. Por ejemplo, un hombre llamado Carlos se casa con una mujer llamada Rosa, pero ésta ya estaba casada con otro llamado Sebastiano, y cuando la noticia sale a la luz, se declara y reconoce que el matrimonio de Carlo y Rosa es nulo, es decir, que en realidad nunca ha existido, porque no pueden existir dos vínculos matrimoniales simultáneamente.
Durante un tiempo el matrimonio de Carlo y Rosa se consideró válido y legítimo, pero, al declararse su nulidad, todos los efectos legales de su vínculo inexistente se cancelaron como si nunca hubieran existido, es decir, no había bienes que dividir, etc. La nulidad, entre comillas, por otro lado, es la acción que declara algo que hasta ese momento ya no era válido. Mientras que con la nulidad se afirmaba que nunca hubo efectos legales legítimos porque el acto era legalmente inexistente, ahora se afirma que esos efectos legales se mantienen hasta el momento en que todo se bloquea con la anulación. La anulación no es automática, sino siempre consecuencia de una solicitud explícita. Por ejemplo, Roberto asume el cargo de gobernador obtenido legítimamente tras una elección válida y decide multar con $50 a los peatones por cruzar la carretera provincial si no lo hacen utilizando el puente construido específicamente para tal fin. Un ciudadano de esa región decide apelar ante el juez y tras resolver el asunto en el tribunal, éste decide anular la orden del gobernador, ya que un solo puente para toda la región es insuficiente y la gente no debería tener que recorrer 10 kilómetros para usar el único puente disponible y evitar una multa. En la resolución del juez se explica que corresponde al gobernador decidir lo que ha decidido. Es legítimo, pero para hacerlo correctamente será necesario ofrecer a los ciudadanos más oportunidades para cruzar. A partir del momento en que se emite la resolución, la orden del gobernador pierde su vigencia, habiendo estado vigente hasta ese momento. Aplicando estos principios a la cuestión de Francisco, debemos decir que, dado que cuando fue elegido sumo pontífice el 13 del 3 de 2013 la sede apostólica no estaba realmente vacante, debido a la no muerte ni abdicación de Benedicto XVI, la elección de Francisco fue inmediatamente nula y sin valor, y el cardenal Jorge Mario Bergoglio nunca ha tenido ningún derecho derivado de dicha elección. Esto significa que Bergoglio nunca ha sido papa, aunque la mayoría lo crea hasta ahora, y que todas sus decisiones como papa también son nulas y sin valor, pues al no ser papa no puede conferir efectos legales propios de un pontífice a sus decisiones y escritos. Cuando un día se declare oficialmente la verdad sobre el caso de Francisco, es decir, que nunca fue ni siquiera un segundo papa legítimo de la Iglesia Católica, todo lo que dijo, hizo, decidió y juzgó no será anulado, sino declarado, al igual que él, nulo y sin valor y por lo tanto cancelado, porque un no papa no puede producir algo con los efectos legales que se derivan de un papa, así como quien no es obispo no puede ordenar sacerdote a otro, ya que sólo un verdadero obispo puede transmitir las sagradas órdenes. Así también un no obispo nunca ordenará sacerdote a otro. Quizás ese no obispo sea considerado obispo durante muchos años, y el pobre hombre, entre comillas, ordenado sacerdote, por él sea considerado un verdadero sacerdote por la multitud. Pero cuando la verdad se haga pública y clara, el no obispo será declarado públicamente lo que siempre ha sido, es decir, un no obispo, y el pobre no sacerdote también será declarado, incluso sin culpa, por lo que siempre ha sido un no sacerdote. Los cardenales creados por Francisco, cuando sean reconocidos oficial y públicamente por lo que siempre han sido, es decir, no papa o antipapa, entonces también serán reconocidos en ese momento por lo que siempre han sido, es decir, no cardenales o falsos cardenales. Si Francisco nunca fue papa, no se puede afirmar que realmente creó a los cardenales, una facultad exclusiva de los pontífices verdaderos y legítimos. De un no papa solo puede surgir un no cardenal, y nunca un cardenal verdadero. Por lo tanto, los, entre comillas, cardenales, nombrados por Bergoglio, no serán anulados, sino declarados nulos, porque nunca lo fueron. La declaración oficial de nulidad del Papa Francisco no cambiará su estatus, como si se tratara de una degradación de, entre comillas, verdaderos cardenales a ya no cardenales, sino que simplemente los devolverá a la realidad, de creídos verdaderos cardenales a juzgados por lo que realmente fueron, es decir, no cardenales.
dado que Francisco todavía se cree un papa legítimo, sus cardenales también se creen cardenales legítimos. Se les cree precisamente, pero no lo son en absoluto. En realidad nos encontramos ante la nada. Pontífice nulo, cardenales nulos. Y aquí llegamos al punto clave. Los entre comillas cardenales nombrados por Bergoglio no sólo actúan legítimamente como verdaderos cardenales hasta que se declare públicamente la verdad, sino que todas sus acciones cardenalicias son fundamentalmente erróneas, pues no son cardenales. Y si esto es así, al entrar en el cónclave como si fueran legítimos cardenales electores y al participar activamente en las votaciones como si lo fueran, han tomado medidas que lo anulan todo, pues aunque se les considere legítimos y verdaderos cardenales, electores, no lo son en absoluto. En resumen, se cree que Francisco es el verdadero papa, pero no lo es en absoluto. Bueno, y si no que se lo pregunten a León, que nada más salir al balcón empezó a hablar maravillas del Papa Francisco, el Papa Francisco, el Papa Francisco, cuando él bien sabe que no es papa. Se cree que sus cardenales son verdaderos cardenales, pero no lo son en absoluto. El cónclave de 2025 se considera válido, pero dado que los no cardenales bergoglianos entraron y participaron activamente en él, es en realidad absolutamente nulo, y la persona elegida en tales condiciones queda privada de cualquier derecho derivado de ese acto nulo. Así pues, León XIV, aunque el 99.9% de los católicos considera que es un verdadero papa, no lo es en absoluto. Las cosas son así, no porque yo ni nadie más lo haya dicho. La diferencia entre nulidad y anulación, como ya hemos dicho o hemos visto, radica en que para anular se necesita una sentencia de autoridad, mientras que para la nulidad se necesita una declaración de realidad, esa cruda realidad a la que tantos se oponen. Francisco no es papa porque yo lo diga. Francisco no es papa porque yo lo diga, sino porque los acontecimientos ocurridos entre febrero y marzo de 2013 significaron que su elección fue nula e inválida. Presencié esos acontecimientos, los relaté y los demostré, pero como no tengo autoridad en la Iglesia, no soy juez ni cardenal, mis afirmaciones y declaraciones carecen de efecto legal, aunque sean verdaderas y reflejen fielmente la realidad. No puedo anular nada, y si declaro que fue nulo, aunque sea cierto, no tendrá efecto legal. Para que mis conclusiones sean verdaderas, deben concordar con la realidad. Para que tengan efecto legal, debo tener autoridad. Sin embargo, al no tener autoridad, puedo decir la verdad y comunicar a todos, demostrando así las cosas, el status quo. Cuando un día quienes verdaderamente tienen la autoridad intervengan conforme a las leyes, entonces constatarán la realidad y declararán la verdad. Benedicto XVI nunca abdicó ni renunció a nada. Francisco nunca fue un papa legítimo. Sus cardenales no lo fueron en absoluto. Y el cónclave de mayo de 2025 nunca eligió válidamente a un papa legítimo. Por lo tanto, León XIV no es el sumo pontífice de la Iglesia católica, más allá del hecho de que Robert Francis Prevost probablemente sea una muy buena persona. Bueno, aquí el padre Cornet quiere pensar muy bien de que sea probablemente una muy buena persona Prevoste, pero yo sinceramente discrepo y lamentablemente discrepo. No me puedo creer que sea muy buena persona cuando está siendo connivente con Bergoglio y está siguiendo una agenda que es satánica, la Agenda 2030, y está engañando. Yo no me puedo creer que este hombre no sepa que Bergoglio no fue realmente papa. Por tanto, es imposible que sea una buena persona quien está haciendo teatro y está engañando. Lo siento, pero yo en esto discrepo. El padre Cornet es muy buen, él sí que es muy buena persona y cree que probablemente Prevoste lo sea. Yo no me lo creo. Seguimos. Un último punto sobre esto. El futuro pontífice verdadero y legítimo tendrá que decidir si retomar y qué retomar del período en que hubo antipapas, porque sin duda habrá habido algo bueno. Por ejemplo, Francisco estableció, entre comillas, que en cada plegaria eucarística se nombrara explícitamente a San José,
lo que correspondía al deseo de Juan XXIII al introducir el nombre del Santo Patriarca en el canon. Sin embargo, en aquel entonces solo existía una plegaria eucarística, el canon romano, mientras que con el Novus Ordo existen varias. Por lo tanto, la orden de nombrar e invocar al Santo Patriarca en todos ellos es más que acertada. Podemos decir lo mismo de la celebración litúrgica de María Madre de la Iglesia, establecida por Francisco como memoria obligatoria el lunes después de Pentecostés. Este título fue anunciado por el Papa Pablo VI durante el Concilio Vaticano II, quien deseaba que toda la Iglesia honrara e invocara a aquella que dio al mundo el Salvador. Desafortunadamente, esta invocación fue rechazada por muchos obispos en su momento y prácticamente olvidada posteriormente. Por lo tanto, es más que justo que se reactive esta iniciativa. Finalmente habrá algún cardenal nombrado por Bergoglio, lo de cardenal entre comillas, que sea verdaderamente bueno, virtuoso, justo y sabio. ¿Dónde podría el verdadero y legítimo pontífice asumir estas cosas y con su autoridad de verdadero pontífice introducirlas oficialmente en la vida y la disciplina de la Iglesia? Lo mismo ocurre con los, entre comillas, cardenales, que no serían confirmados, sino acogidos y verdaderamente nombrados ahora por un verdadero pontífice, porque nada de lo que un antipapa ha dicho o hecho tiene verdadero valor ni autoridad pontificia, pero puede contener elementos de verdad y justicia que valdrán la pena redimir y que serán propuestos a la Iglesia por un verdadero papa con su legítima autoridad pontificia. Bueno, vamos al punto séptimo G, el doble cónclave. En los últimos tiempos ha cobrado fuerza entre algunos la afirmación de que en el cónclave de 2025 habría en realidad un doble cónclave, entre comillas, incluso identificado con las pintorescas expresiones conclavetto y conclavone. ¿Qué habría sucedido? Si entiendo bien lo que se dice aquí y allá, la reconstrucción de cómo sucedieron los hechos sería la siguiente. Dado que existía la dificultad para que todo fuera legítimo de los 108 cardenales entre comillas falsos durante el cónclave, cuando el famoso extra omnes, que significa todos fuera, ya se había pronunciado, en la noche de apertura se habría producido una especie de, entre comillas, votación falsa, para hacer creer al pueblo que se había celebrado la primera votación, cuando en realidad se había dado una larga explicación a los cardenales allí reunidos de que Francisco era un antipapa, o al menos era muy probable que lo hubiera sido, y que por lo tanto la presencia de esos 108 cardenales en la Capilla Sixtina corría el riesgo de comprometerlo todo y la Iglesia necesitaba un papa legítimo. Así que, en la mañana del 8 de mayo, la primera de las dos votaciones se habría realizado con todos, porque era, entre comillas, consultiva, es decir, para saber quién podría haber disfrutado de mayor preferencia. A la segunda de la mañana, esos 108 cardenales entre comillas falsos no entran en la Capilla Sixtina, donde se lleva a cabo la segunda votación, esta vez deliberativa, con sólo los 25 cardenales nominados antes de 2013, quienes habrían elegido a Robert Francis Prevost. Sin embargo, este habría solicitado otra votación coral de confirmación, esta vez con los otros 132 presentes. Mientras tanto, Prevost, ahora seguro de ser elegido por los demás, no baja a almorzar y se dirige a su habitación a preparar el discurso que pronunciará esa noche, cuando aparezca en la logia de la Basílica de San Pedro. Por la tarde, en la tercera votación del día, los 133 están presentes en la Capilla Sixtina, y esta vez Prevost es elegido con más de 100 votos, adoptando el nombre de León XIV. De esta manera habría sido legítimamente elegido solo por 2 cardenales válidos y legítimos. No existen pruebas que respalden esta reconstrucción, es completamente infundada y desde un punto de vista estrictamente legal también contradice las normas que regulan el desarrollo del cónclave. Su reconstrucción tiene como única y verdadera raíz el profundo y ardiente deseo de que León XIV fuera un papa verdaderamente legítimo. ¿Y cómo se habría convertido León XIV si hubiera habido tantos otros presentes? Con un doble cónclave. Algunas indiscreciones y ciertos comentarios de varios cardenales en las entrevistas que concedieron tras el cónclave, así como las posibles reconstrucciones de algunos vaticanistas, han dado lugar a expresiones
que entendidas como ambiguas han servido para organizar la historia. Esos rumores, por ejemplo, los que hablaban de los más de 100 votos obtenidos por Prevost, que inicialmente fueron tildados de puro chisme, infundados, falsos, solo para encubrir que había sido elegido por solo 25 votos, fueron luego aceptados como revelaciones auténticas de la flagrante confirmación del doble cónclave a medida que la historia cobraba mayor profundidad. Sin embargo, las cosas resultaron de forma distinta a como estos ardientes deseos pretendían imaginar. En la Universi Dominici Gregis, la palabra elección aparece 141 veces y tiene esencialmente dos significados. El primero corresponde al objeto o propósito tanto de la propia Constitución Apostólica como del cónclave. Esto significa que el documento tratará sobre la provisión del nuevo sumo pontífice y que el cónclave está organizado para proveer a la Iglesia de un nuevo sumo pontífice. Por lo tanto, el primer significado de elección es provisión de un nuevo sumo pontífice. El segundo significado se refiere al proceso en su complejidad e integridad, mediante el cual la Iglesia recibe un nuevo sumo pontífice. En este segundo sentido, la elección significa la celebración de todo el cónclave, y como tal incluye diferentes operaciones y momentos. Sin embargo, en ningún caso la palabra elección se identifica con el escrutinio mediante el cual se vota y elige al sumo pontífice, sino que el voto secreto es una de las diversas operaciones que constituyen la elección. A continuación se presentan algunos de los textos más importantes de la Universi Dominici Gregis, comenzando por la introducción, donde se manifiestan estos significados mediante capturas de pantalla del sitio web oficial de la Santa Sede. Aquí tenemos la primera imagen de captura de pantalla que nos comparte el padre Cornet para la elección del sumo pontífice, una serie de puntos, ahí lo tenemos. La suma importancia de haber comprendido bien el significado de la palabra elección nos permitirá también comprender el verdadero sentido de lo que el Papa Juan Pablo II se refería en el número 76, cuando dice, te lo pone el número 76 en italiano, aquí no se refiere al acto único de votación, al voto secreto ni a ningún otro acto aislado, sino a todo el proceso mediante el cual la Iglesia recibe un nuevo sumo pontífice. Todo el cónclave es nulo si no se siguen estrictamente las normas prescritas en esta Constitución Apostólica. Por lo tanto, la mera presencia de no cardenales que juran y entran en la Capilla Sixtina invalida todo el cónclave. La participación activa, aunque sea fingida, de no cardenales en los actos electivos invalida todo el cónclave. Esto conviene entenderlo, asumirlo, aceptarlo y ser consecuentes. Lo repito, la mera presencia de no cardenales que juran y entran en la Capilla Sixtina invalida todo el cónclave. La participación activa, aunque sea fingida, de no cardenales en los actos electivos invalida todo el cónclave. No es el acto único de votación y voto secreto, sino todo el proceso lo que se invalida, todo se invalida. Precisamente por esta razón, la reconstrucción que afirma sin ninguna prueba que hubo dos cónclaves dentro de un único cónclave contradice completamente las normas establecidas en la Universi Dominici Gregis, y en consecuencia nunca podría haber dado como resultado un pontífice legítimo y válido de la Iglesia católica. Un último aspecto que debe definirse aquí se refiere al número de votantes. A pesar de lo que se afirma, a pesar de lo que la gente ahora cree firmemente, el cónclave es un evento público, no secreto. Aunque algunas de sus operaciones sean y deban permanecer secretas, su carácter público se evidencia en el hecho de que se pronuncia el extra omnes, de modo que todos los que estaban en las puertas para ver y dar fe de quienes juraron y luego entraron se retiran, y al final del cónclave sale el cardenal protodiácono para anunciar al pueblo que el conocido habemus papam se ha quedado. Ahora bien, nadie que no haya sido admitido puede ver quién y cuántos votaron en cada votación. Sin embargo, no solo es posible, sino también legítimo, suponer que cualquiera que juró y luego entró también votó, y que el número de votos corresponde exactamente al número de participantes con derecho a voto.
De hecho, este es uno de los pocos casos en los que la suposición es legítima y tiene valor legal, con la obligación de presentar pruebas no de quienes afirman que todos votaron, sino de quienes afirman que algunos no votaron. Un claro ejemplo de este tipo de suposición legítima, con efectos jurídicos, se da en el caso del matrimonio. De hecho, el canon 1061.2 del Código de Derecho Canónico establece: si los cónyuges han cohabitado, se presume su consumación, salvo prueba en contrario. Al igual que en el caso de la cohabitación, la carga de la prueba de la no consumación recae sobre quien la declara no haberse producido. También en el caso del cónclave, solo quien afirma la no votación de algunos de los cardenales participantes tiene el deber de presentar pruebas de dicho hecho. De lo contrario, es legítimo suponer, sin necesidad de nada más, que quienes participaron también votaron en todas las votaciones, y si esto es así, a falta de prueba real, no se puede afirmar que en ese cónclave hubo un voto diferente reservado para algunos con exclusión de otros. Las hipótesis son hipótesis y no deben confundirse con los hechos. Punto 7h. El regente que todo lo hace. Ahora venimos aquí con esta historia del regente. Esta historia del regente es verdaderamente bien fantasiosa y que no resuelve nada, sino que confunde más, veréis. En el largo periodo en el que Jorge Mario Bergoglio ejerció ilegítimamente el papel de pastor supremo de la Iglesia, hemos asistido a un progresivo despojo de elementos que distinguen al sumo pontífice, que se presentaban oficial y extraoficialmente como sus, entre comillas, renuncias voluntarias: no vivir en el Palacio Apostólico, sino en la Domus Santa Marta, a su coche oficial, tomando en su lugar un pequeño Fiat 500, la renuncia a sus zapatos rojos, a sus pantalones blancos, a su muceta roja, a su salario de 2.500 euros, al escudo de armas en su faja, al uso de la matrícula SCV1, al anillo del pescador, a la celebración eucarística, al uso de las siglas PP, al escudo de armas auténticamente papal, adoptando uno, decían, verdaderamente antipapal, al munus docendi y a la predicación, a la imposición del palio a los arzobispos metropolitanos, a los 7 candelabros en el altar, al cuello blanco y la faja alrededor de la cintura, y finalmente la propia sotana blanca. Muchos afirmaron que todas estas renuncias no fueron decisiones de Francisco, sino imposiciones de un administrador o regente recientemente identificado con el cardenal Pietro Parolin. El regente habría tenido la misión de controlar el antipapado de Bergoglio, imponiéndole ciertas cosas y prohibiendo otras, porque habría sido, en resumen, un experimento, una especie de tarde de libertad controlada en la que se deja cierto margen de maniobra a los modernistas gnósticos masones para manifestarse, pero con muchos límites, que no podrían perjudicar demasiado a la Iglesia. Y por si fuera poco, habría sido tarea del regente gestionar el cónclave de 2025, mejor dicho, el doble cónclave para la elección de León XIV, y así iniciar la restauración. Bueno, y todo esto como si Parolin no fuera un masón también, en fin. La figura del regente, para quienes apoyan esta reconstrucción, se convierte en la única explicación posible de todas estas, entre comillas, renuncias en el período bergogliano. De hecho, para ellos las renuncias mismas son la prueba de la existencia e implementación del regente, pero quizás las cosas podrían ser un poco diferentes al final. La cuestión del regente, de hecho, no es más que una simple hipótesis, no un hecho, ni siquiera la única hipótesis posible para explicar ciertos hechos. De hecho, los hechos presentados como prueba de la existencia e implementación del regente no son realmente pruebas, porque son sólo hechos que podrían explicarse de diferentes maneras, y no de una sola, y si un hecho puede explicarse de diferentes maneras, entonces no se puede esperar que la explicación elegida sea excluyente, será sólo una hipótesis, a veces quizás mejor que las demás, pero no más que una entre muchas. Por ejemplo, el 13 de marzo del año 2013, tan pronto como Bergoglio fue elegido, acudió como de costumbre a la Sala de las Lágrimas para vestirse con la túnica papal, y como de costumbre alguien lo ayudó a quitarse la sotana negra o roja,
y los demás elementos del hábito cardenalicio, y aprobarse una de las sotanas blancas. Siempre hay varias con diferentes medidas, porque no se sabe de antemano si el recién elegido será alto o bajo, delgado o gordo, etc. Según diversos testimonios, cuando el asistente acercó la muceta roja con la estola roja a Bergoglio, éste la rechazó, como también rechazó los zapatos rojos, mientras le decía «no, se acabó el carnaval», o palabras muy similares. Y en ese momento, ¿dónde estaba el regente? Dado que se afirma categóricamente que fue el regente quien le impidió usar la muceta y los zapatos rojos, quizás Parolín, de Venezuela, donde entonces era nuncio, dio la orden a Bergoglio de no usarlos. Como se puede ver, podría haber una explicación alternativa a la del regente. Un segundo ejemplo, mucho se ha hablado de la prohibición que recibió Francisco de celebrar misa en los últimos años de su vida, pero es importante recordar que es bien conocida y documentada la, entre comillas, molestia que Francisco tenía por la Eucaristía, una especie de tibieza que en tiempos lejanos ya lo había llevado, invocando prudencia, a limitar mucho la difusión del milagro eucarístico ocurrido en Buenos Aires cuando era arzobispo allí, decidiendo incluso empapelar la hostia del milagro para que no fuera visible para nadie, y la gente se concentrara no en el milagro sino en Jesús. Habiendo sido convertido en papa, es curioso que la única vez que se le vio arrodillado ante el sagrario fue cuando visitó a Benedicto XVI en Castel Gandolfo, poco después de su elección, y el papa Ratzinger, queriendo concluir esa visita con una oración ante el Señor, se arrodilló primero y luego Bergoglio se sintió obligado a hacer lo mismo. Después de eso, Francisco nunca fue visto arrodillado ante el sagrario, ni ante la custodia durante la exposición del Santísimo Sacramento para la adoración. Con el tiempo ni siquiera se arrodilló para la consagración durante la misa y finalmente tomó la decisión de no celebrar ni concelebrar el Santo Sacrificio. Recordemos que es muy probable que el joven Bergoglio se saltara voluntariamente la ordenación diaconal, y si lo hizo con malicia, pues lo habría ocultado para engañar al obispo que lo ordenaba, probablemente también habría comprometido la validez de la ordenación presbiteral que recibió ese año y posteriormente la ordenación episcopal en 1992. Podría haber sido un falso sacerdote desde 1969 y luego un falso obispo para terminar como un falso pontífice. No solo un falso papa o antipapa, sino también un falso obispo de Roma. ¿Se imaginan a un infiltrado de este nivel teniendo que fingir tanto tiempo frente a algo en lo que no cree en absoluto? Pues sí, yo me lo imagino. Terrible, pero cruda realidad. Tan cruda como la vida misma. Llega un punto en el que ya no se es indiferente, pero se empieza a sentir primero cierta molestia y decepción, luego un profundo aburrimiento, luego un odio interno lacerante, luego un rechazo cada vez más evidente, incluso náuseas y asco, llegando finalmente al odio manifiesto. Este es el camino probablemente seguido por Bergoglio, sintiéndose ahora muy seguro e intocable, de hecho, inexpugnable en la cima de la Iglesia, mostró su verdadero rostro como no creyente, o al menos como alguien que no amaba la Eucaristía. Dejó de celebrar porque probablemente ya no soportaba al Señor y no necesariamente porque un regente se lo hubiera prohibido. Uno se pregunta ¿por qué nadie atribuyó al regente la prohibición de que Bergoglio se arrodillara ante el Señor en la Eucaristía, un gesto absolutamente ausente en Francisco el Pontífice, porque así es como comienza el descenso a la abstención total del sacramento? Un tercer ejemplo se encuentra en una declaración reciente de alguien que afirma que en la lista de impedimentos del regente a Francisco también figuraría el uso del acrónimo PP junto a su nombre, como bien sabemos, exclusivo del pontífice reinante y cuyo significado es Pater Patrum o, para otros, Pontifex Pontificorum o Pastor Pastorum. De hecho, esta ausencia es notable en las cartas que Francisco envió a los fieles de todo el mundo, incluyéndome a mí. Tengo una similar de 2015 con su firma sin las siglas, y también fue su petición explícita. Aquí también habría habido una prohibición por parte del regente que en la lápida solo figurara Franciscus, sin nada más, incluso sin PP. Lo que me sorprende es cómo un regente tan solícito y astuto
pudo ignorar, tolerar o incluso permitir que en las Acta Apostolicae Sedis, AAS, siempre figurara y desde el principio junto al nombre papal de Francisco también el acrónimo PP. A continuación se muestran algunas capturas de pantalla de la AAS donde se puede apreciar la presencia de este acrónimo, incluso en el sello. O sea que en toda su vida, ahí lo tenemos, esa captura de pantalla, Acta Francisci PP, en toda su vida firmó solo Franciscus, sin PP, sin Pastor Pastorum, Pontifex Pontificum, y sin embargo, a última hora sí, ¿verdad? Qué cosas, ¿no? Ahí están esas capturas de pantalla. En cuanto al acrónimo PP, es evidente que su ausencia solo se produce en ciertos documentos y es una decisión de Francisco, ya que el rígido protocolo de la Santa Sede para las publicaciones oficiales no comete errores y permite que estas siglas estén presentes en los 138 volúmenes de las AAS que conciernen al Papa Bergoglio, disponibles hasta la fecha en línea en el sitio web del Vaticano. Sin embargo, muchas de estas renuncias son resultado de decisiones populistas y pauperistas de Francisco, más que de un regente vigilante e inflexible que controlaba al antipapa. El verdadero obstáculo que Francisco encontró durante su reinado fue Benedicto XVI, el catejón, claro. Incluso después de su muerte, el papa alemán siguió siendo una fuente de tormento interno para el argentino y un verdadero límite para sus iniciativas pastorales, entre comillas, lo de iniciativas pastorales. De hecho, el único capaz de haber dispuesto ciertas cosas, por ejemplo la bandera sin su escudo para la elección de Bergoglio, para que se llevaran a cabo o de haber bloqueado de alguna manera la publicación de ciertos documentos perjudiciales para la fe y la moral católicas, por ejemplo el que habría contemplado la abolición del celibato y el permiso para ordenar a hombres casados, o el otro con la admisión de mujeres al diaconado, fue el Papa Ratzinger. Otras de estas renuncias se pueden explicar perfecta y coherentemente sin forzarlas con el populismo típicamente peronista de Bergoglio. Por ejemplo, aparentar ser extremadamente pobre yendo a Santa Marta y usando el coche pequeño, no cobrar el salario de 2.500 euros, etc. Si ya sabemos que eso era un modus operandi de Bergoglio, el aparentar, la hipocresía. A veces pienso que detrás de todas estas, entre comillas, renuncias llevadas a cabo sistemáticamente a lo largo de 12 años, hay un origen sobrenatural, o podemos decir preternatural. De hecho, fue alrededor de 1820 cuando, dentro de la masonería, surgió el plan de infiltrarse en la Iglesia para un día, aunque fuera muy lejos, alcanzar la cúspide y tomar posesión de ella, transformándola así en algo más acorde con el credo masónico, que recordemos es profundamente gnóstico, incluso satánico. Hemos documentado cuidadosamente cómo se llevó a cabo ese plan durante casi 200 años, hasta la llegada de Jorge Mario Bergoglio en 2013. El gnosticismo e incluso el satanismo no dejaron de manifestarse durante el reinado de Francisco, y no es casualidad. ¿Qué hizo Francisco? Poco a poco se despojó de toda referencia a la dignidad pontificia, a la identidad sacerdotal, a lo sagrado, a lo divino. Vació progresivamente el papado hasta convertirlo en algo completamente distinto. Dejó de ser el vicario de Cristo, dejó de ser la autoridad suprema de la Iglesia, para no confirmar a los católicos en la fe. Dejó de ser el puente supremo entre lo humano y lo divino, entre el tiempo y la eternidad. No, nada más que todo esto. Unos días antes de partir de este mundo, Francisco apareció en la Basílica de San Pedro sin ningún elemento sagrado, ni vestimentas sacerdotales, ni signo pontificio, completamente desprovisto de cualquier indicio de ser papa o obispo o al menos sacerdote o persona consagrada, y en su desnudez fue a rezar ante la tumba de San Pío X. Decía entonces porque Francisco era muy devoto del Papa Sarto. ¿Coincidencia? En absoluto. El antipapa supermodernista, que ya no se arrollaba ante la Eucaristía, que durante más de 3 años ni siquiera había celebrado misa, un hombre verdaderamente gnóstico y licuado en un ateísmo sin trascendencia, desnudándose así voluntariamente, se presenta ante el Santo Papa, el pontífice antimodernista, el pastor que favorecía la comunión de los niños, para decirle que, quizás para mostrarle a San Pío X cómo había terminado esta lucha centenaria,
es decir, con la victoria de la masonería del gnosticismo, de su verdadero maestro Lucifer, la mascota gnóstica y luciferina del jubileo, proclamado por el propio Francisco, aún ronda a Luce. Y para mostrarle a qué se había reducido el papado, solo que la lucha no había terminado allí y tampoco terminaría así. Si no hay regente para todo esto, menos aún para ese hipotético doble cónclave que éste habría organizado y gestionado para que se previera silenciosamente, sin causar escándalo entre los fieles y sobre todo sin que ningún cardenal tuviera que admitir haberse equivocado con el casus Bergogliensis, un papa verdadero, legítimo y auténticamente moderado. En este sentido, los dobles deseos que el cardenal Re, decano del Sacro Colegio, dirigió al cardenal Parolin durante la misa antes de comenzar el cónclave no deben interpretarse necesariamente como se sugirió, como dobles porque habría dos cónclaves, es decir, un deseo para cada cónclave. Quién sabe por cuántas razones diferentes se le podría haber ofrecido un doble deseo a Parolin en ese momento, quizás porque a. tenía que presidir ese cónclave, más b. por la posibilidad de ser elegido pontífice, o bien a. porque debía presidir el cónclave, más b. porque en esos días celebraba el 45 aniversario de su ordenación sacerdotal, o bien a. porque podía ser elegido papa, como se decía cada vez con más insistencia, y b. porque pocos días antes había celebrado 45 años de sacerdocio y el cardenal Re acababa de enterarse. En fin, también aquí podría haber muchas hipótesis, y si pudiera haber muchas, no se entiende por qué se quiere forzar la interpretación de forma unidireccional, dando espacio exclusivamente a una figura, la del regente, que no está en la ordenanza canónica para la Santa Sede impedida, y del que no hay ni una sola prueba decisiva y definitiva de su existencia real, y todo esto sin tener en cuenta que, según se recuerda, él todavía estaría determinando las elecciones del Papa León XIV, que en realidad no serían las suyas, sino las del regente, para ir dejando poco a poco claro que el Papa Prevost sería legítimo incluso si oficialmente, pero solo por ahora, se demostrara ser un antipapa. Bueno, pues ya estamos viendo cómo todos son intentos, fuegos artificiales para justificar lo injustificable. Vamos con el punto 7 y espera y paciencia con tanta gradualidad. Ocurrió que algunos de los convencidos, o más bien absolutamente deseosos, de que el período antipapal terminó con la muerte de Francisco y con la llegada de León XIV, se restableció la legítima sucesión petrina. Tuvieron que enfrentarse a una realidad bastante enigmática, con algunos hechos que sí parecen sugerir legitimidad, pero también con otros que no terminan de cuadrar con los sentimientos y deseos expresados. Y antes de entrar en pánico y una profunda crisis porque ya están confundidos, claman por la necesidad de dar tiempo, entre comillas, dar tiempo a León XIV para que podamos ver cómo actúa. Están esperando que se manifieste la gracia de Estado en este personaje. Están listos para que se declare oficialmente el verdadero pontífice, para que presente públicamente las pruebas de su legitimidad y para que el período bergogliano quede totalmente borrado y dejado atrás. En resumen, piden tiempo, porque seguramente la verdad se revelará gradualmente, afirman. Hemos citado varias veces la bula de Martín V, Intercuntas, en la que definió los requisitos para que alguien sea un papa legítimo. Vamos a verlo. A. Que haya habido una elección canónica regular. B. Que acepte libre y voluntariamente la elección realizada. C. Que se dé un nombre con el que ser llamado. Y tan pronto como es llamado por ese nombre, el elegido es sumo pontífice, independientemente de quién, cuándo y cómo se ha aceptado. También hemos visto en las Actas Apostólicas Sedis cómo esto está presente en las escrituras de los papas hasta Benedicto XVI. Incluso en el caso de Bergoglio se insertaron, pero él no era papa sino antipapa, porque fue elegido de forma irregular y no canónica en un cónclave convocado cuando el romano pontífice no había fallecido ni abdicado. Incluso en la Universi Dominici Gregis,
están presentes en los números 87-88 y los encontramos en la escritura hecha pública por León XIV. ¿Significaría esto que es un papa legítimo? No exactamente. El principal problema de León, como hemos visto, radica en el cónclave que lo eligió, ya que estaba formado por falsos cardenales creados por Francisco, además de que había más cardenales que el número máximo de 120, y porque faltaba, para más INRI, faltaba más de un tercio de los cardenales verdaderos y legítimos, que según el día anterior a la fecha de la sede vacante, que en realidad coincidió con el fallecimiento de Benedicto XVI el 31 de diciembre del 22, aún no habían cumplido los 80 años y por lo tanto deberían haber sido convocados como electores. Olvidar esto o confundirlo con otra cosa ha llevado a no pocos a pedir un poco de tiempo para aclarar las cosas. La raíz de esta actitud errónea es el callejón sin salida en el que han entrado. Desde el momento en que creyeron que cada renuncia a los signos papales por parte de Bergoglio no era una decisión personal, sino una imposición o prohibición del regente para que, a través de estas ausencias, se revelara progresivamente que Francisco no era el verdadero papa sino el antipapa, ahora se ven obligados a considerar que esas mismas cosas presentes en León son signos de que es el papa legítimo porque está, entre comillas, autorizado por el regente, tomar posesión de nuevo del Palacio Apostólico y Castel Gandolfo, usar la muceta roja, vestir pantalones blancos, imponer personalmente el palio a los nuevos arzobispos metropolitanos, recuperar el coche oficial desechando el pequeño Fiat 500 de Bergoglio y bendecir al pueblo de Dios Urbi et Orbi, etc. ¿Pero es así?, nos podemos preguntar. Es cierto que solo un papa legítimo puede llevar o hacer todas esas cosas, pero es igualmente cierto que un antipapa también puede llevar o hacerlas. La diferencia es que la sotana blanca, por ejemplo, será usada legítimamente por el verdadero papa, mientras que un antipapa la usará ilegítimamente y abusivamente. Por lo tanto, todas estas cosas no pueden darnos la certeza de estar frente a un verdadero papa, porque incluso un antipapa puede usarlas o puede hacerlas. Durante 12 años Bergoglio ha usado la sotana blanca abusivamente. Durante 12 años Bergoglio ha recibido ilegítimamente el tratamiento de Santo Padre, su santidad, etc. Durante 12 años Bergoglio ha creado ilegalmente cardenales, que en realidad no son más que falsos cardenales. Durante 12 años Bergoglio ha usado ilegítimamente el anillo del pescador y el sello papal, etc. En resumen, durante poco más de 12 años Bergoglio se ha vestido abusivamente como el romano pontífice y ha actuado ilegítimamente como el papa de la Iglesia católica. Y podemos o podremos ver todas estas cosas en León XIV. Quizás se vista como un verdadero papa, quizás hable como un verdadero papa, quizás recupere lo que Francisco desechó, quizás el latín regrese a la liturgia y cite a los santos en sus discursos, quizás sea plenamente ortodoxo en la exposición de la doctrina, quizás tenga una mano firme en la disciplina de la Iglesia, quizás. Pero de todo esto no derivaremos la certeza de su legitimidad ni de su ilegitimidad si volviera a imitar a Francisco I. La única certeza para saber si alguien es o no un papa legítimo, esto lo hemos dicho ya muchas veces, repito, la única certeza para saber si alguien es o no un papa legítimo reside en las tres condiciones expresadas por Martín V presentes y activas ininterrumpidamente hasta los números 87-88 de la Universi Dominici Gregis, y en este sentido la deficiencia de León XIV es obvia, y no necesitamos más tiempo para saberlo. Desde el principio, tanto León XIV como los cardenales y el aparato burocrático vaticano han afirmado unánimemente que él es el sucesor de Francisco, constantemente. Se ha presentado León XIV como el sucesor de Francisco, así como también han afirmado que Francisco fue el sucesor de Benedicto XVI, y por lo tanto es un sucesor legítimo del beato apóstol Pedro. Lamentablemente estas afirmaciones no coinciden con la realidad, ya que Benedicto XVI no renunció al papado. Francisco se convirtió en antipapa desde el principio, y quien sucede a un antipapa no puede ser sino un antipapa. El antipapa Bergoglio llenó la Iglesia de falsos cardenales,
quienes se presentaron como electores legítimos en el cónclave de 2025, pero lo que obtuvieron con esa intervención fue una elección irregular y no canónica. Precisamente por no haber sido elegido canónica y regularmente, León XIV no es el papa legítimo de la Iglesia católica y no puede ser considerado como tal a pesar de sus vestimentas sagradas y tradicionales, su sabiduría, sus virtudes, su ortodoxia y su buena voluntad. Eso poniéndolo como lo mejor de lo mejor cuando lamentablemente pues no es así. Conclusiones. Los acontecimientos ocurridos con motivo del cónclave de 2025 han institucionalizado la impostura y han estabilizado el antipapado, ya que quienes debían actuar no actuaron, quienes debían hablar guardaron silencio. Solo se priorizó evitar el escándalo de descubrir la usurpación del trono de Pedro y querer superar la inminente crisis que amenazaba con estallar entre los sectores tradicionalista y progresista tras las miserias sufridas en los últimos 12 años. Como podemos ver, la verdad les importa un comino, no les importa la verdad. Estamos con la cátedra de la verdad tomada por el padre de la mentira. Esta es la realidad. Sin embargo, la verdad no fue considerada en absoluto ni se respetó la justicia. La ilegalidad aún reina con supremacía y la Iglesia de Jesucristo sigue siendo víctima de la ocupación de enemigos. Alberga en su seno infiltrados, que ni siguen ni obedecen al único Señor verdadero, sino que trabajan con ferviente solicitud a favor del príncipe de este mundo. En lo que a mí respecta, no puedo callar lo que he visto y oído, no puedo callar con la mirada puesta en otro lugar esperando tener o volver a tener algún mísero consuelo temporal y humano. La verdad genera odio, por eso algunos, para no incurrir en el odio de los demás, se cubren la boca con el manto del silencio. Nunca hay que dejar de decir la verdad, aunque esto cause escándalo, dice San Antonio de Padua. Y la verdad es precisamente esta. Benedicto XVI nunca ha abdicado. Francisco ha sido un antipapa desde el primer momento, y León XIV también resultó serlo. Robert Francis Prevost no está para asuntos relacionados con su pasado, ya sea real o presunto, como la participación en el encubrimiento de pederastas o la colaboración con el nuevo orden mundial para la promoción de la nefasta, entre comillas, VA y lo que viene luego, la Q y la N y la A, contra lo que pasó en el 2020, eso que acaba en 19, u otras cosas, que sin embargo carecen de relevancia a la hora de determinar la validez y legitimidad de un romano pontífice. No es el legítimo sucesor de San Pedro, porque no es el legítimo sucesor de Benedicto XVI, y no lo es porque el cónclave en el que fue elegido estuvo contaminado por la presencia y participación activa de falsos cardenales, es decir, aquellos creados por Francisco, así como por la ausencia de más de un tercio de los verdaderos y legítimos cardenales electores, que no tuvieron posibilidad de estar allí por ser víctimas de la narrativa oficial sobre la legitimidad de Jorge Mario Bergoglio. El incumplimiento de las leyes eclesiásticas han significado que hoy alguien, entre comillas, reina sin las llaves de Pedro, sin el munus petrino. Y aunque lo que se afirma en estas páginas no tiene efecto legal, es decir, no depone a nadie ni restituye nada en absoluto, esto no significa que lo aquí expuesto sea contrario a la verdad. Francisco y su sucesor León XIV no son pontífices legítimos, aunque no lo haya dicho yo, precisamente porque no se ajustan a las leyes de la Iglesia, a pesar de lo que casi todo el mundo cree. Bueno, esta traducción no está bien, aunque lo haya dicho yo, quiere decir yo. Bueno, ya sabéis que las traducciones son imperfectas, debéis de acudir al original en italiano. Lo dejamos en un link en la descripción del vídeo y en los comentarios. ¿Cuándo se encontrarán la misericordia y la verdad, la justicia y la paz se besarán? Salmo 85:11. Esperemos que sea pronto. Mientras tanto, la Iglesia no está destruida, no está perdida, no ha sido derrotada, solo está herida, sangrando y gimiendo, invocando a su esposo, médico y medicina, para que la libere de sus enemigos, alivie su dolor y le devuelva la salud perfecta. Pero hay de aquellos que han clamado contra el Señor de señores. No queremos que éste reine sobre nosotros, Lucas 19:14, porque él pronto regresará
y dará a cada uno lo que merece. Si bien existen cardenales legítimos, siempre podemos esperar que intervengan y devuelvan a la Iglesia, como es su deber, un pontífice verdadero y legítimo, conforme a las leyes eclesiásticas. Probablemente no lo harán, dando así paso al cumplimiento de numerosas profecías y advertencias que Nuestra Señora nos ha dejado en las numerosas apariciones de estos últimos 5 siglos. A todos a quienes les concierne les digo en voz alta: si les desagrada servir al Señor, elijan hoy a quién servirán. En cuanto a mí y a mi casa, queremos servir al Señor. Josué 24:15. Y con esto termina el padre Cornet este trabajo, este PDF magnífico con estos 7 puntos, donde ha explicado sobradamente por qué los cónclaves de 2013 y 2025 fueron nulos e inválidos, dieron como consecuencia, dieron paso a 2 antipapas: Bergoglio, Francisco, antipapa Francisco, y Preboste, antipapa León XIV. 2 infiltrados, 2 desvergonzados, 2 enemigos de la Iglesia que, aunque no quieran, no pueden evitar servir a Dios y a los planes de Dios. Damos gracias al Señor porque todavía hay sacerdotes que dan la vida por la verdad. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén.